hermanos, Apologética Malacitana. ¿Cuántos canales que se dicen católicos hay en YouTube que se dedican a difamar al Santo Padre, al Papa Francisco? ¿Y qué están haciendo? Están confundiendo a muchos de nuestros hermanos, ¿verdad? Ya para ellos ya no es el Papa Francisco o el Papa de Roma o el sucesor de San Pedro, sino que es simplemente Bergoglio, ¿verdad? Lo dicen de una manera despectiva, ¿verdad? No quieren de darle el título que realmente tiene, como el sucesor de San Pedro, el que ocupa la silla, la cátedra del apóstol San Pedro. Estos canales, ¿verdad? Esos pequeñitos canales, ¿verdad? Esa frase la usan ellos, dentro de esa falsa humildad que tienen, y tratan de engañar a los católicos y llegan a decir que los que seguimos al Papa, los católicos, hemos llegado a un nivel de idolatría con el Papa, ¿verdad? Al defenderlo, e incluso nos llaman papólatras, ¿verdad? Yo, como católico, fiel al Papa Francisco, pues a mí me llamarían papólatra y que hago papolatría. Eso es una torpe definición, ¿verdad? Porque los católicos, los que seguimos al Papa Francisco, no somos papólatras ni papolatría. La palabra latría significa el culto que solamente se le debe a Dios. O sea, nos están diciendo que personas como yo, personas como tú, que seguimos al Papa Francisco, hemos convertido a Francisco en un Dios. O sea, Francisco fue el que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, por ejemplo. Francisco fue quien hizo el cielo, la tierra y todo lo que ella contiene. Vean qué completa estupidez están cometiendo estos canales católicos, ¿verdad? Ya lo decía el Papa emérito, aunque a ellos les duela, que los enemigos de la Iglesia no están fuera, los enemigos de la Iglesia están dentro y son los que causan más daño, ¿verdad? Yo siempre pongo este ejemplo. Si yo quisiera destruir un edificio, en este caso la Iglesia Católica, ¿dónde yo haría más daño? ¿Colocando la bomba dentro, en ese núcleo, ¿verdad?, del edificio, o si lo coloco fuera? Pues claro está, lógicamente, dentro del edificio el daño sería mucho mayor. Hoy, que se celebra el día de San Juan Fisher, que fue obispo de Rochester, fue ejecutado, ¿verdad? Le cortaron la cabeza junto a Santo Tomás Moro por no querer someterse, ¿verdad?, a un rebelde como el rey Enrique VIII. Incluso Erasmo, ¿verdad?, una persona intelectual, llegó a afirmar sobre Juan Fisher que no había en el país, en Inglaterra, una persona más culta ni un obispo más santo que él. San Juan Fisher fue obispo de Rochester y fue muerto, ¿verdad?, en la guillotina. Le cortaron la cabeza por no querer someterse a Enrique VIII y traicionar al Papa, al que ocupa la silla, la cátedra de San Pedro. Pero hoy católicos, ¿verdad?, ven cualquier canalcito en YouTube, ¿verdad?,
Hay personas muy bien adornadas, incluso se ponen imágenes católicas detrás de ellos, hacen rezos del rosario, incluso cantan alabanzas con la guitarra, ¿verdad? Canales de bastante difusión, de ahí el daño que hacen dentro de la iglesia. Por eso quería aclarar ese punto. Por seguir al Papa no somos papólatras ni cometemos papolatría, sino que somos obedientes al mandato de Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro pastorea mis ovejas. Pedro, hijo de Juan, pastorea mis corderos. Yo, igual que tú, me siento un corderito dentro de la iglesia. Y no va a venir nadie, como decimos aquí en España, que nos envenene contra el Santo Padre. Habrá cosas que te gusten, habrá cosas que no te gusten, como a mí. Pero ni me voy a cambiar de iglesia, ni voy a llamar al Santo Padre Bergoglio, ¿verdad? Porque su título es Francisco, el Santo Padre, el vicario de Cristo. Aunque les duela, ¿verdad? Esa comunidad, digámoslo así, dentro de la iglesia, benevacante, y todavía ellos afirman que Benedicto sigue siendo el Papa, pues no dejan de engañar y tratan de remover, ¿verdad? De remover a Francisco de su cátedra de San Pedro. Por eso, hoy os quería poner este ejemplo de estos dos grandes mártires dentro de la iglesia. Santo Tomás Moro y San Juan Fischer. Ellos no vieron un vídeo de YouTube y empezaron a hablar mal del Papa. Incluso prefirieron morir antes que declararse en rebeldía contra el Santo Padre. Eso es para reflexionar. Como decía Tertuliano, la sangre de los cristianos es semilla, ¿verdad? Es semilla de otros nuevos cristianos. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y es importante que veamos, estudiemos, observemos esos ejemplos de estos santos mártires que fueron obedientes a la Santa Madre Iglesia y al Santo Padre. Así que deja por una vez de ver esos canales que se dicen católicos y trata de ver un contenido más sano, y tienes que estar junto al vicario de Cristo. Ya lo advirtió el cardenal Sara. Quien está contra el Papa automáticamente está fuera de la iglesia. Y tú, como católico, no querrás eso. Ni yo tampoco quiero eso para ti. Porque son bastante graves acusaciones contra el Santo Padre. Este vídeo, por ejemplo, que estoy haciendo, quizá no lo vean más de 200 personas porque hablan bien del Santo Padre, estoy defendiendo al Santo Padre. Pero seguro, si yo hiciera uno hablando mal del Santo Padre, quizá tendría 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 visitas. Y es lo único que ellos buscan, hacer daño
dentro de la iglesia y no solamente que engañan, sino que hacen daño, hacen muchísimo daño a la iglesia. Pero recordemos, aquí está la promesa. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que agárrate bien de la mano del Santo Padre. Es el que tiene las llaves dejadas por Cristo. Y como yo digo a muchos, aunque otros te prometan el cielo, solo la iglesia tiene las llaves. Así que no te dejes convencer por esos embaucadores, ¿verdad? Si me piden nombres, quizá en un próximo vídeo de nombres, pero todos esos nombres los tenéis en vuestras mentes, ¿verdad? Todos esos canales católicos. Ustedes diréis, ¿por qué no dice nombres? Porque las querellas, las denuncias están al orden del día. Y yo no estoy por la labor de estar enjuiciándome con nadie. No tengo necesidad, sino que ustedes, como personas inteligentes, usen esa inteligencia que Dios les dio para saber discernir, muy importante esta palabra, discernir lo que es malo de lo que es bueno. Tenéis que discernir, tenéis que ir quitando esas capas de mentira y descubrirlas y decirle a esos señores que son unos mentirosos. Como decía Tito, San Pablo a Tito, decía, si no recuerdo mal, en Tito, primera de Tito, versículo 16, dice lo siguiente: dicen amar a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Alabado sea el Señor. Así que, como siempre, me despido de ustedes. Un placer y Dios os guarde, Dios os bendiga.